a través de los siglos, se han producido avivamientos extraordinarios. Se han producido movimientos del Espíritu en la iglesia y en el mundo. Se han producido grandes y masivos movimientos del Espíritu, produciendo conversión de almas, confirmación de hijos, crecimiento espiritual de individuos, de familias y de la iglesia también. Estaba leyendo, por ejemplo, de un avivamiento que se produjo en el año 1835 aquí en Hawái. Dice la historia que un día fue allí a aquel lugar un predicador, Tito Coan, y este hombre empezó a atraer muchas multitudes y empezó a predicar el evangelio. Y algunas veces dice que no había desayunado y ya había predicado por 3 veces. Y en el año 1837, este fuego que empezó a arder entre la gente, empezó a convertirse en grandes llamaradas, de tal manera que prácticamente tenían campamentos todos los días, y todos los días se reunían como 2.000, algunas veces 4.000 y otras veces 6.000 personas para escuchar la palabra de Dios. Y nos dice el historiador que en aquellas reuniones muchos temblaban, muchos lloraban, muchos sollozaban, y algunos, dice, pedían perdón a Dios en una forma audible, de tal manera que muchas veces el predicador tenía que parar su predicación, porque no podía seguir hablando. Un movimiento tremendo del Espíritu. Y en una de esas reuniones, dice que un burlador entró a la reunión y quiso burlarse. Y en aquel mismo momento, dice que este hombre cayó al suelo como un perro, exclamando: Dios me ha golpeado. Fíjese usted. En una ocasión, en una de estas reuniones allí, cuando este hombre estaba predicando, uno de la audiencia levantó su mano y dijo: por favor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Mire qué pregunta, ¿no? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Entonces el predicador desde la plataforma le dijo: lo que usted tiene que hacer es lo que hizo el publicano, ore como él. Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Sabe una cosa? La asamblea completa se estremeció y las almas empezaron a convertirse y a exclamar también: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y dice que en aquellas reuniones que tenía este evangelista, los hombres arreglaban sus discordias, los borrachos se comprometían a no tomar más, los adúlteros se convertían, los homicidas confesaban sus culpas delante de la asamblea, delante del Señor. Los ladrones devolvían lo hurtado, y los que habían vivido en pecado se comprometían delante de Dios a empezar a vivir una nueva vida. ¡Qué tremendo! Cuando yo leía esto se me paraban los pelos de punta. Y después al final, este historiador dice que en el curso de un año se hicieron miembros de la iglesia 5.200 personas. Y 1.750 personas fueron bautizadas en un solo domingo. ¿Usted se imagina? Nosotros bautizamos de vez en cuando 3 o 4 personas. Cada mes aquí en Grace se bautizan 50 personas. Pero allí, en un solo día, 1.700 personas fueron bautizados. Dice que 2.400 personas que antes habían sido pecadores, ahora eran santos redimidos y formaron parte de la iglesia del Señor. Y cuando este hermano abandonó aquel lugar para ir a otro lugar, dice, él había bautizado a más de 11.960 personas. Y mis queridos hermanos, cuando yo estaba leyendo esto, me preguntaba a mí, ¿y por qué no sucede entre nosotros eso?
¿Y por qué no hay un avivamiento del Espíritu de Dios entre nosotros? ¿Por qué no vemos nosotros el poder del Espíritu Santo trabajando en mi congregación? ¿Por qué no veo yo con mis ojos que el mundo alrededor siente el impacto del Evangelio y la vida de los hijos de Dios? ¿Por qué? Y así fue como me acordé de algunas cosas de las Sagradas Escrituras. Y como ustedes saben, en la época de Jonás también hubo un grande avivamiento. Y fíjese, si usted lee allí simplemente este libro, usted se va a dar cuenta de lo que sucedió en los días de Jonás. Había una ciudad pecadora. ¿Cuál era el nombre de esa ciudad? Nínive. ¿No es cierto? Nínive. Entonces, ya conocemos la historia, no la vamos a estudiar, pero Dios escogió a Jonás y lo envió para que vaya a predicar a Nínive. Y en vez de ir para el norte, él tomó el barco y se fue para el sur. Después, como el mar estaba en tempestad, descubrieron que él era la causa, lo tiraron al mar, lo tragó una ballena y después lo vomitó en una costa. Y al final, en el capítulo 3, vino la palabra de Dios por segunda vez y le dijo, Dios, levántate y ve a Nínive, capítulo 3, versículo 2, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, ¿saben una cosa, mis hermanos? Este hombre incrédulo, huyendo de Dios, tomó el mensaje y fue lleno del Espíritu Santo. Y cuando él hablaba, hablaba de tal manera que produjo una revolución. Y fíjese usted, si usted sigue leyendo, se va a encontrar enseguida, dice que los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, hasta el presidente, los ministros. Todos se enteraron del mensaje. Y se levantó en su silla el rey, se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Mire qué arrepentimiento. Hasta los perros y los gatos eran afectados. Sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y fíjese lo que sucedió. Versículo 10. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y allí comenzó un avivamiento. Toda la nación fue conmovida, y era aquella nación, aquella ciudad específicamente aquí, Nínive, una ciudad grande. Si usted lee el versículo 11 del capítulo 4, solamente niños había 120,000. De manera que era una ciudad grande. Aquí tenemos otro avivamiento. Yendo por las Escrituras llegamos a Hechos de los Apóstoles. La nación de Israel había cometido el pecado más grande. Había llegado al máximo de su degradación. Había entregado al Hijo de Dios. Le habían crucificado y habían pasado ya 40 días. 50 días. Y si usted abre su Biblia, en Hechos, el capítulo 2, se va a encontrar allí con un movimiento tremendo del Espíritu Santo. Y cuando llegó el día de Pentecostés, capítulo 2, versículo 1, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados.
y se le aparecieron lenguas repartidas de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y enseguida después de esto, se para el apóstol Pedro, y en un discurso que ha quedado grabado en las Escrituras, él anuncia el Evangelio. Y en aquel mismo día, en aquella misma hora, 3,000 personas, compungidos sus corazones, arrepentidos de sus pecados, del crimen que hace unos días habían hecho crucificando al Rey de la Gloria, vinieron a los pies del Señor, aceptándole como su Salvador. Y más luego, unos días después, 5,000 más. Y las Escrituras nos dicen que por millares de personas venían a los pies de Cristo y la iglesia crecía y se fortalecía. Movimiento del Espíritu Santo. Pregunta, ¿por qué no se produce ese movimiento aquí? ¿Por qué no se produce ese movimiento en mi iglesia? ¿Por qué no se produce ese movimiento del Espíritu aquí en el departamento hispano? ¿Por qué no se produce ese movimiento aquí en el Valle de San Fernando? Mi hermano que está aquí, que ustedes han conocido esta mañana, hace 20 años que predica el Evangelio aquí, o más. Y no vemos resultados. No hay movimientos para la gloria de Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Ha menguado el poder de Dios? ¿Dónde está el problema? Es que el mundo está tan bueno que ya no necesita ningún avivamiento. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué pasa? Cuando nosotros miramos el panorama del día de hoy, nos damos cuenta, mis hermanos, que más que nunca, mi vecindario, mi ciudad, mi provincia o mi estado necesita el avivamiento en el poder del Espíritu Santo. ¿No es así? Así es. ¿Cuál es el panorama del día de hoy? Yo quisiera ir brevemente con ustedes para que veamos así simplemente en una forma rápida qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Para ver si realmente necesitamos un avivamiento o no necesitamos. Ustedes saben, mis hermanos, que el hogar se está desmoronando. Nuestros hogares. Nuestros hogares se están desmoronando. La familia que nosotros conocíamos, un padre, una madre y los hijos, ya no es más esa familia. Ahora es el padre y los hijos o la madre y los hijos. Y se dice que la familia con un solo cónyuge está creciendo 20 veces más rápido que la familia normal. ¿Qué vamos a decir de los valores morales proclamados por los medios de comunicación, por medio de la radio, por medio de la televisión, por medio del cine? Escúcheme, la vez pasada estuvimos con nuestros hijos de vacaciones, allí en Mammoth Lake. Y ellos quisieron una noche ir a ver una película. Y bueno, nosotros consentimos con ellos porque estábamos allí de vacaciones y queríamos aprovechar esa noche. Y buscamos y escogimos una película inocente acerca de una familia que tenía que trasladarse de un lugar a otro. Allí había un argumento. Pero sin que tuviese nada que ver con todo eso, allí aparece la parte pornográfica. Y aparecen dos en las camas. Y dos besándose y con todos los movimientos sexuales. Y yo sentado ahí con mis hijos. Ese es el cine del día de hoy. Esa es la televisión del día de hoy. Y dígame si no necesitamos un avivamiento.
Fíjese que los psicólogos y psiquiatras detectan un aumento de los impulsos agresivos. Antes los hombres iban a los psicólogos para decir, por favor, soy demasiado tímido, quisiera que me ayude para expresarme mejor. ¿Sabe una cosa? Ahora los hombres y mujeres van a ver a los psicólogos para poder reprimir sus impulsos agresivos. Eso es lo que nos dicen los psiquiatras. El aumento de los crímenes violentos va cada vez más, creciendo cada vez más. El hermano Bob Vernon, que está aquí como segundo jefe de policía, nos dice que el crecimiento del crimen es exponencial, mientras que el destacamento de policía va disminuyendo. Y nos dijo él en una reunión, ahora el control del crimen en la ciudad de Los Ángeles está fuera de control. Esa es la sociedad en que usted y yo vivimos. Fíjese usted que se espera que se reporten durante este año de 2 a 4 millones de denuncias de casos de abusos de niños. Y de estos 2 a 4 millones, 15.000 sufrirán daños cerebrales porque sus padres lo estropean a sus hijos. Y de estos, 2.000 van a morir directamente. ¿Qué le parece la sociedad en que vivimos nosotros? Fíjese usted que la falta de impulsos sexuales, eso está haciendo grandes estragos en nuestra sociedad. 250.000 de nacimientos ilegítimos al año. ¿Escuchó usted? 250.000 de nacimientos ilegítimos. Más del 20% de los nacimientos aquí en Estados Unidos ocurre con mujeres entre 12 y 19 años y la mitad de ellas no son casadas. Promiscuidad. Así viven los hombres y mujeres en el día de hoy, en el pecado. Yo le pregunto a usted, ¿necesitamos un avivamiento? En 1974, esta es una estadística de hace 10 años, esta estadística revela que más de 500.000 de adolescentes estuvieron embarazadas. Y de esta, la mitad de estos embarazos terminaron en aborto. ¿Qué le parece a usted la sociedad en que vivimos? ¿Y qué vamos a decir del divorcio? Si ahora se divorcian porque realmente la esposa es gorda, o porque él le levantó la voz, cualquier pretexto. Además, la facilidad del proceso tan sencillo provoca los divorcios, de tal manera que de 1,8 matrimonios, 1 se divorcia. O sea, de 100 casamientos, 56 se divorcian. 60%. Ahora, usted me dice, ¿estos son datos de Corea? ¿De la India? ¿De la China? No, de acá. ¿Dónde usted vive? ¿Dónde yo vivo? Esto es lo que está sucediendo en la sociedad en que nosotros vivimos. ¿Y qué es lo que producen los divorcios? Que ya están entrando inclusive a la iglesia. ¿Qué es lo que producen? ¿Usted sabe lo que producen? Producen vidas destrozadas. Porque el matrimonio, dice Dios, es que el hombre se junta con la mujer y son una sola carne. No solamente eso es físico, sino que es también intelectual y espiritual. De manera que cuando usted se divorcia, no es si tiene 2 sillas, una para ella, otra para usted. Si tienen 2 autos, uno para ella, otro para usted. Si tienen una casa, la mitad del precio, la mitad para ella, la mitad para usted. Esa es la parte más fácil. Cuando usted se divorcia, hay un desgarramiento de 2 personalidades que Dios ha unido para que nadie las separe. Hogares destruidos, producto del divorcio. Niños sometidos a la ausencia física y emocional de los padres. Y fíjense ustedes que este dato también ya es viejo. Más de 13 millones de niños menores de 18 años han perdido a uno de los 2 padres por medio de esta tragedia del divorcio. ¿Necesitamos, mis hermanos, un avivamiento en la sociedad? Dígame usted. Si la sociedad cada vez va más en bancarrota, los pecadores más metidos en el vicio, ¿y qué vamos a decir de las drogas?
Fíjese que ahora mismo se dice que una tercera parte de los jóvenes aquí en América usan drogas ilegalmente. Una tercera parte de los jóvenes. Y en realidad, 1 de cada 18 estudiantes del secundario está usando marihuana todos los días. ¿Qué le parece? Ahora ya no se conforman con la marihuana tampoco. Porque usted, una vez que se acostumbró con la marihuana, pasa al siguiente para producirle más excitación. Entonces van a la cocaína. Y fíjese usted que la cocaína usada en forma repetida produce profundas depresiones y alucinaciones. ¿Y qué son las alucinaciones? Alucinaciones significa ver, oír y sentir cosas que no son reales. Esas son alucinaciones. Y otros signos de serios disturbios mentales. Ahora, administrado en grandes cantidades, se sabe que la cocaína no solamente produce convulsiones, sino que puede producir la muerte. Y por otra parte, la cocaína es una droga carísima, carísima. ¿Y sabe lo que está produciendo la cocaína en muchos hogares? Debido a que es tan caro y los adictos no pueden vivir sin ella, muchos hombres están destruyendo sus carreras, están destruyendo sus hogares, porque tienen que meterse en más deudas, y algunos venden la casa y las posesiones para poder comprar esa porquería. Usted me dice si necesitamos un avivamiento, mis hermanos. Necesitamos que el Espíritu de Dios se derrame sobre esta sociedad en que vivimos. Necesitamos que la manifestación del Espíritu de Dios caiga sobre nosotros y produzca una revolución espiritual. Fíjese que en los últimos años el uso de la cocaína se ha triplicado entre la juventud. Y como a algunos ya ni la marihuana les hace bien, ni la cocaína, van a otras drogas de mayor poder. Entre ellas está el PCP, que le llaman. ¿Sabe lo que es el PCP? Es el llamado Angel Dust. Es el polvo de ángel. Este polvo de ángel originalmente fue desarrollado como un tranquilizador para los animales y un anestésico para cirugía. Y fue abandonado realmente para usos humanos cuando se descubrió los extraños resultados y extravagantes efectos que producía. ¿Por qué? Porque distorsiona la realidad de manera que se asemeja a serias enfermedades mentales y puede guiar a reacciones destructoras contra sí mismo y también de destrucción contra los demás. Esa es la sociedad en que vivimos. Pero algunos que inclusive consideran a la marihuana para, digamos, un elemento no aceptable, sin embargo, consideran la cerveza aceptable o el vino aceptable. ¿Y sabe una cosa? Estudios recientes revelan que casi la mitad de los varones de las escuelas secundarias aquí en Estados Unidos tienen problemas de bebida, es decir, ya se han emborrachado repetidamente. Y otra cosa más de 5.000 jóvenes adolescentes por año se matan por problemas de bebida con sus automóviles. Sin agregar todos los demás problemas de tráficos y cosas que tenemos en el día de hoy por problemas de bebida. Y por eso es que el estado de California está tomando severas medidas contra este asunto. Y no quiero mencionarle un montón de otras cosas que están sucediendo para no desanimarle, pero esa es la sociedad en que vivimos. Bancarrota. Los elementos morales se están rompiendo. ¿Qué vamos a hablar de un acercamiento a Dios? Dios es algo que está allá detrás de las estrellas, no se interesa en nosotros y aquí abajo en la tierra hago lo que se me da la gana. Esa es la filosofía. ¿Necesitamos un avivamiento, mis hermanos? Claro que sí. ¿Por qué? Porque el mundo se ha apartado de Dios. Y se está apartando cada vez más
E inclusive algunos que estudian profecía dicen que no pueden ver a Estados Unidos allí en las profecías. Y entre sus conclusiones es que Estados Unidos va a desaparecer o por una guerra exterior o por el vicio que lo va a destruir de adentro. No sé lo que va a pasar, simplemente son asunciones. Pero lo peor de todo, mis hermanos, y otro aspecto de este problema, es que nosotros, los creyentes, estamos fríos. ¿Cuántos de los que profesan ser cristianos viven la vida cristiana ante sus familiares, ante sus amigos, ante sus compañeros y vecinos? ¿Sabe una cosa? Muchas veces es difícil notar entre la vida de un creyente y la vida de un inconverso. No hay ninguna diferencia. Y usted va a las fábricas y a las oficinas y las mismas palabrotas que salen de la boca de los hombres y mujeres mundanos salen de la boca de los creyentes también. Y van a los mismos lugares y se visten de la misma manera. Y cuando se habla y tienen oportunidad de testificar, se callan la boca. Frialdad entre los creyentes, mis hermanos. Frialdad entre los cristianos, aquellos que profesan conocer a Dios y que dicen que tiene el Espíritu Santo. ¿Dónde están las persecuciones en la iglesia? No, porque la evitamos. Y quiero decir una cosa, mis hermanos, aquí especialmente en este país, es muy fácil ser cristiano, muy fácil. La vez pasada tuvimos una experiencia que yo compartí con algunos de ustedes, de la visita de un pastor de Rumania, que trabaja con los hermanos y los cristianos de detrás de la cortina de hierro. ¿Sabe lo que nos dijo? Dice, mis hermanos, los creyentes rusos están orando por los creyentes de Estados Unidos. Los creyentes rusos estamos orando por ustedes, porque nosotros en Rusia tenemos al enemigo y lo tenemos de frente. Y sabemos quién es, y está identificado, y estamos preparados para luchar. Pero ustedes en Estados Unidos, al enemigo lo tienen atrás. Está escondido entre ustedes. El enemigo está en la diversión, el enemigo está en las comodidades, está en la abundancia que ustedes tienen, está en el estándar de vida, está en la sensualidad. Allí está el enemigo, ustedes no lo ven, pero eso hace que se aparten de Dios. Nosotros estamos orando por ustedes, qué vergüenza. Y yo le estaba diciendo a algunos hermanos que tuve la oportunidad de tener en mis manos un librito de este tamaño, más o menos 1,5 pulgadas, donde un pastor escribió el libro de Lucas a mano, porque no tiene las Sagradas Escrituras, mis hermanos, para podérselo llevar a la cárcel y poder aprender los versículos de memoria. Y usted tiene una Biblia con comentario, con concordancia, con diccionario, con referencia y todo lo que usted quiera, y sin embargo allí acumula polvo en su casa. Eso no es así. Frialdad en los hermanos. Frialdad entre los creyentes. Y otra cosa que me decía este hermano ruso que nos dijo en una de las reuniones aquí. Alguien le preguntó, hermano, ¿por qué que la obra allá en Rusia está tan fuerte? Y a pesar de la persecución, crece en vez de disminuir. ¿Por qué que los creyentes son tan estables allí? ¿Sabe lo que dijo? Le voy a decir el secreto, hermano, dice. Ustedes lo saben, pero quizás no lo aplican. Nosotros desde la plataforma, cuando hacemos el llamamiento para aceptar a Cristo, le decimos lo siguiente. Amigo, usted sabe que si usted acepta a Cristo hoy, mañana significa no aumento de sueldo en el trabajo. Significa no ascenso donde usted trabaja. Significa persecución en el vecindario. Significa que a usted le van a hacer la vida imposible. Significa que lo van a encarcelar e incluso significa que lo van a matar algún día. Ahora,
Antes de aceptar a Cristo, usted tiene que saber esto. Tiene todas estas cosas en su mano. Y tiene aquí el aceptar a Cristo. Usted sabe que si acepta al Señor, usted va a tener todo esto. De manera que el ser cristiano es como comprar la perla preciosa de la parábola del Señor. Como aquel que, viendo esa perla preciosa, la quiere obtener, vende todo lo que tiene y adquiere esa perla preciosa. Usted tiene que estar dispuesto a vender todo eso que tiene. O todo esto que va a suceder en la vida. Y después que decimos esto, entonces preguntamos, ¿quién quiere aceptar a Cristo como su Salvador? Entonces ahí se paran los que saben el precio que significa ser cristianos. Entonces se paran aquellos que realmente quieren aceptar al Señor de corazón. Entonces se paran aquellos que van a entregar su vida por Él. Resulta que ahora tenemos conversiones fáciles, levantamos la mano o nos paramos y se acabó la historia. No sabemos el precio que significa la salvación. ¿Por qué necesitamos un avivamiento, mis hermanos? Porque los creyentes estamos fríos, sí. Porque los líderes carecemos de vigor. Por eso necesitamos un avivamiento. Saben que hay algunos hermanos y líderes que no están convencidos en los que creen. Hay algunos líderes que no conocen la palabra de Dios. Hay algunos líderes que no saben articular el evangelio. Hay algunos líderes que no saben comunicar el simple mensaje de salvación. Y creo que a muchos de nosotros nos pasa lo que le pasó a un payaso. Cuando un creyente se acercó y le dijo, ¿y cómo es que usted atrae tantas multitudes diciendo esas barbaridades que usted dice? Y nosotros tenemos las iglesias vacías. Y entonces este payaso le dijo, es que porque yo, quizá dice, la diferencia puede estar en esto, que yo presento la irrealidad y la mentira como una verdad. Mientras que ustedes presentan la verdad como una irrealidad o quizás una mentira. ¿No es verdad? Necesitamos un avivamiento, mis hermanos, entre nosotros los líderes, que podamos nosotros articular, conocer la palabra de Dios, pero más que nada, que podamos conocer a Dios en persona. Que podamos tener intimidad con Él y conocer de su santidad, conocer de su amor, conocer de su benignidad, conocer de sus atributos y amarle a Él con toda nuestra alma. Hay otros líderes que se autoeliminan porque no pueden respaldar con su vida lo que enseñan. Yo la vez pasada fui allá a visitar algunas iglesias en Argentina y me encontré con un problema en una iglesia y me dijeron, hermano Daniel, aquí tenemos este problema, ¿cuál es su opinión? Y me explicaron el asunto. Y yo le dije, ¿y por qué no lo resuelve el grupo de ancianos de su iglesia? Y me dijeron, mira hermano, eso es lo lamentable. En nuestra iglesia tenemos ancianos que tienen problemas parecidos y no tienen autoridad para poder resolver este problema de este otro hermano. Esto es lo que está pasando. ¿Necesitamos un avivamiento? Claro que sí. Necesitamos que realmente el avivamiento empiece por los creyentes, por los cristianos, por los hijos de Dios. Y hay otros creyentes, incluso, que son ineficaces o carecen de vigor porque tienen ciertas prioridades que les impiden servir con eficacia. ¿Te das cuenta? Ellos están viviendo en otro mundo. Ellos necesitan primeramente tener cuidado de su negocio. Entonces después está el Señor. Mis queridos hermanos, hay hermanos de nuestra asamblea que conocen a Cristo por muchos años. Y yo veo que hay más avivamiento. Yo veo que hay más deseo de servir al Señor entre los nuevos creyentes que entre ellos. ¿No es una vergüenza, mis hermanos?
No es una vergüenza que usted ha estado bebiendo el Evangelio por 10, 15, 20, 30 años y no tenga poder su vida. Necesitamos un avivamiento, el Espíritu de Dios que descienda con poder, pero tiene que comenzar por los creyentes. No se va a volcar al mundo. Y hay otros creyentes que estamos cargados de actividades, cargados de cosas para hacer, y yo me incluyo también ahí. Muchos programas, muchas reuniones, muchas comisiones, mientras que descuidamos la verdadera obra de la iglesia. ¿Cuál es? La verdadera obra de la iglesia es evangelizar. La verdadera obra de la iglesia es salvar a los perdidos. La verdadera obra de la iglesia es discipular a los nuevos creyentes para que crezcan, para que se maduren, para que estén preparados para la obra del ministerio. Son las prioridades. Y nosotros nos estamos olvidando. ¿Necesitamos un avivamiento? Claro que sí. Y es mi oración, y mis hermanos, escuche esto. Yo estuve orando para que uno de estos domingos nosotros podamos ver que del cielo cae un poder sobre nosotros, que nos empieza a movilizar y ponernos fuera de control a todos. Ahora, cuando pensamos nosotros, ¿qué es un avivamiento? ¿Qué es? ¿Qué es el avivamiento? Yo fui al diccionario para buscar y encontré esto. Dice, un avivamiento es una acción y efecto de avivar una cosa, de dar viveza, excitar, animar, encender, acalorar. Dice, un avivamiento, tratándose del fuego, es hacer que arda más. Interesante. Tratándose de la luz, es hacer que dé más claridad. Tratándose de los colores, es ponerlos más vivos, encendidos, brillantes o subidos, cobrar vida y vigor. ¿Acaso no es eso lo que necesitamos? Necesitamos que el fuego del amor de Dios arda más en mi corazón y en nuestros corazones. Necesitamos que la luz del Espíritu de Dios se haga más clara en nuestras vidas. Necesitamos que los colores y los tintes que caracterizan al cristiano sean más brillantes, más agudos, más notables, más evidentes para la gloria de Dios. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué significa el avivamiento entre los pecadores? Si es que esta es la definición de avivamiento. Necesitan que los inconversos puedan tener vida. Ustedes se recuerdan lo que dijo el Señor a aquellos que vinieron a Él. Deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Cómo es el asunto? ¿Hay muertos que caminan, que pueden enterrar a los muertos que no caminan? Sí, Señor. Aquellos que no tienen a Cristo, aquellos que no tienen la vida eterna, aquellos que no han experimentado el perdón de sus pecados, son muertos que caminan. Y si usted, mi amigo, está aquí esta mañana y usted nunca ha experimentado el poder de Dios, ni ha aceptado a Cristo en su corazón, ni ha rendido su vida ante Él, usted, como dice la Biblia, es un muerto que camina. Entonces, ¿qué es avivamiento? Es hacer que usted tenga vida y vida eterna. Que la luz de Dios inunde su corazón, que se encienda el fuego del primer amor. Yo me acuerdo que la vez pasada, cuando nosotros con mi esposa llevamos a una señorita a Cristo, días después nos escribió una carta. No me acuerdo lo que decía esa carta, pero entre otras cosas decía: hermanos, muchas gracias por haberme guiado al Señor. Desde que lo hizo, mi experiencia ha sido como si fuera que dentro de mi corazón ha entrado un rayo de luz. Y ahora puedo ver las cosas que yo no veía antes. Un rayo de luz. Avivamiento. Avivamiento. ¿Qué es el avivamiento en el caso de los creyentes?
En el caso de los creyentes es hacer que haya una nueva visión de Dios. Es hacer que, como Isaías, podamos a través de una ventana en el cielo ver la santidad de Dios y decir: Señor, cuán santo, perfecto eres tú, y yo soy un miserable de labios inmundos. Avivamiento entre nosotros los creyentes es que haya un más profundo amor para el servicio, una mayor consagración, un mayor entregamiento, más celos por las cosas de Dios, un retorno al fuego del primer amor. ¿Por qué se necesita el avivamiento? ¿Por qué? ¿Por qué lo necesitamos? ¿Acaso es necesario que ocurra? ¿Por qué necesitamos que haya un avivamiento entre el mundo y el pueblo de Dios? ¿Por qué? Estamos leyendo la vez pasada, dice, hay leyes en el mundo que Dios ha creado que son muy interesantes. Algunas de ellas, dice, como la ley de la gravedad, no la podemos ver, ni la podemos oler, ni la podemos sentir. Dice, pero la podemos experimentar. Si, por ejemplo, tome un objeto y usted déjelo caer, y se va a dar cuenta que ese objeto siempre se cae de arriba para abajo, nunca se cae de abajo para arriba. Qué fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una ley, la ley de la gravedad. Dos masas se atraen con una fuerza que es directamente proporcional a su masa e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. De manera que la Tierra es grande y usted tiene el objeto acá. La masa de la Tierra atrae al objeto y la trata de llevar al centro. Esa es gravedad. Usted no lo ve, usted no lo puede respirar, usted no lo puede ver, pero existe la ley de la gravedad. ¿Sabe una cosa? El apóstol Pablo dice, hay una ley, he descubierto que hay una ley que está en mí, que es la ley del pecado y de la muerte. Y usted tiene que estar consciente, mi hermano, que hay una ley que está dentro de usted. Entonces esa ley es del pecado. Es más fácil pecar que hacer el bien. Es más fácil realmente hacer el mal que hacer el bien. ¿No es así? Por eso el apóstol Pablo, él mismo decía, Señor, ¿cómo es posible? El mal que no quiero hacer, ese hago, y el bien que quiero hacer no lo puedo hacer. Y aquí encuentro que existe esta ley que está dentro de mí. Yo me acuerdo que cuando yo empezaba a patinar con los patines de rueda, me gustaba ir por el barrio, pero siempre me gustaba ir donde había una bajadita. Y sabe que yo experimenté que era mucho más fácil patinar cuesta abajo que patinar cuesta arriba. Claro, por la ley de la gravedad. Porque hay esa ley del pecado, por eso es que nosotros es más fácil pecar, es más fácil venirnos abajo, es más fácil degradarnos en nuestra espiritualidad que ascender. Es por eso que necesitamos un avivamiento. Es necesario, por eso, que nosotros realmente tomemos el fuego del primer amor. Mis hermanos, cuando alguien entre aquí, si hay un avivamiento entre nosotros, tendría que respirarlo. Tendría que ver el calor de los hermanos. Tendría que sentir que hay amor de Cristo aquí. Sentir aquí que no venimos a reunirnos solamente para escuchar un discurso. Aquí venimos para tener comunión los unos con los otros, para escuchar lo que Dios nos dice y para hacernos más semejantes a Él. Y los demás tienen que ver que hemos estado con el Señor. Una vez, un hombre dice que entró en una iglesia y resulta que se sentó en un banco y buscó la compañía de sus hermanos y nadie le dirigió la voz. Se paró en la puerta y quiso saludar a algunos y nadie le extendió la mano. Nadie le mostró simpatía. Nadie le dijo una palabra. ¿Y sabe lo que hizo este hombre? Con su pluma y con un pedazo de papel escribió una nota y lo dejó allí a la entrada. Y en esta nota decía esto: un viento helado sopla en este templo. Una simpatía más fría me heló.
un pastor de hielo su palabra ha dado, ni aunque todo hirviese, volvería yo. Claro, ¿cómo va a volver si hay frío? ¿Cómo va a volver si no ve que realmente en nosotros hay una salvación experimental? Si Cristo no está viviendo en nosotros, si no hay amor, si no hay cariño. Mis hermanos, necesitamos un avivamiento. Los hombres se han olvidado de Dios. Si el pecado florece por todas partes, si el mensaje no logra atraer las multitudes, si los mensajeros no son eficaces, ¿cómo entonces podría producirse una dirección o una tendencia inversa? ¿Cómo es que nosotros podemos producir ahora la inversión de este proceso, de esta espiral descendente negativa? ¿Cómo podemos hacerlo? Quizás, mis hermanos, la única cosa que podría producirlo sería el derramamiento del Espíritu Santo. La única cosa. La única cosa que puede mover a un hombre muerto en sus pecados es el contacto del Espíritu de Dios. La única cosa que puede mover a un matrimonio que no trabaja es cuando Dios empieza a trabajar ahí. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no desciende con poder en la iglesia, en vano vamos a trabajar, tener reuniones de comisión y cuántas reuniones durante la semana, si Dios no está moviendo en su espíritu la iglesia. Mis queridos hermanos, hemos estado estudiando ya por años las palabras de Dios en forma expositoria, de manera que ustedes ahora conocen la palabra de Dios. Es momento de ponerla en práctica. Es momento de hacer trabajar esas enseñanzas que hemos recibido. Porque no venimos aquí simplemente para ser testigos y simplemente espectadores de un acto que se está celebrando aquí adelante en la plataforma. Somos todos nosotros parte del cuerpo de Cristo y responsables delante de Dios por los dones que Él nos ha dado. Ahora, si usted como yo concluimos que esa es la solución, ¿cuáles serían las condiciones que se tendrían que producir? Y para poder contestar a esta pregunta, vamos a ir al libro de Nehemías, pero por favor no lo abran, porque me di cuenta que en mi entusiasmo se me fue el tiempo. Y le voy a pedir perdón porque esta es la primera vez que no he abierto la Biblia para leer un pasaje de las Escrituras y he derramado mi corazón delante de ustedes. Pero yo quisiera, mis hermanos, con esta introducción, tomar el libro de Nehemías ahora y ver ahora cuáles son las condiciones para que realmente se produzca un avivamiento que queremos que ocurra aquí en el departamento hispano de Grace Community Church. Y les voy a decir una cosa, ya tenemos las bases para que eso se produzca. Ya hay algo que está sucediendo, porque ya hay algunos hermanos fuera de control, como decimos nosotros. Porque ya hay algunos hermanos que se están orando y están orando intensamente para que esto se produzca. Y mis hermanos, un día de esto no va a ser suficiente esta capilla, ni va a ser suficiente el gimnasio que tenemos atrás, porque hay muchos en el Valle de San Fernando que necesitan conocer el Evangelio, necesitan conocer a Cristo, salir de esa vida de pecado en que están viviendo y empezar a vivir para la gloria de Dios. Pero quiero terminar con este pensamiento que lo vamos a tratar en la próxima reunión más en detalle. Mis hermanos, nosotros tenemos que empezar por tener una convicción de pecado. Tenemos que empezar por sentir que hemos pecado delante de Dios. Yo me acuerdo que una vez fui allá a unas conferencias en Jujuy, en Argentina. Y cuando estábamos en aquella conferencia, después de un mensaje, se paró un hombre y dijo:
¿Cómo es que va a haber avivamiento aquí en esta iglesia si yo hace años que no me hablo con fulano de tal? ¿Sabe lo que hizo ese hombre? Se paró delante de toda la gente y dijo, hermano, delante de toda la congregación, le pido por favor que me perdone. Dios no puede bendecir este lugar si hay este problema entre nosotros. Mis hermanos, tenemos que venir ante el Señor con nuestras manos limpias. Cuando nosotros cantamos nuestros coritos y nosotros decimos que levantamos nuestras manos, no es porque levantamos tanto nuestras manos literales, sino porque levantamos como hacían los judíos con sus palmas abiertas, diciendo, Señor, aquí hay manos limpias y obras buenas. Eso significa, no tanto que levantar la mano significa un acto exterior, como más bien una disposición interior del alma y del corazón. Y ahora vamos a tomar la cena del Señor. ¿Cómo es que va a haber armonía? ¿Cómo es que vamos a aproximarnos a la cena del Señor si usted tiene problema en su vida? Si usted tiene problemas con sus hermanos, si usted tiene problemas en su matrimonio, si usted no se habla con su hermano o con su hermana hace semanas o quizá meses, ¿cómo es que Dios va a bendecirnos? De manera que yo quisiera que todos juntos ahora inclinemos nuestras cabezas y pidamos en primer lugar, escuche esto, en primer lugar, pídale perdón a Dios por su pecado. Pídale perdón a Dios por su orgullo, por su amor propio, por lo que usted ha hecho, por lo que usted ha dicho, por su enemistad con su hermano. Y le digo una cosa más todavía. Si usted se quiere levantar de su asiento y cruzarse a la otra fila e ir a abrazar a su hermano y pedirle perdón porque usted está en problema con él, hágalo ahora. Hágalo ahora. Porque nosotros necesitamos, mis hermanos, que rompamos las coyundas que nos atan, que impiden que el Espíritu de Dios se manifieste, que los hombres se salven, pero que también nosotros tengamos comunicación libre con Él. Vamos a tener ahora un minuto de oración silenciosa para que usted se comunique con el Señor, pidiéndole sobre todo perdón por sus pecados, para que limpie la barrera de comunicación y usted pueda participar del pan y del vino dignamente.